Ya. Muy buenas tardes. Este dueto está conformado por Ana Lucía Ferrer Jiménez, quien les habla, y Arlene García. Y hoy le vamos a hablar sobre la siembra de microorganismos en anaerobiosis. Antes de comenzar, vamos a conocer los conceptos claves de nuestro tema. ¿Qué es siembra o cultivo? Una siembra de cultivo es una técnica que consiste en depositar asépticamente los microorganismos de acuerdo a las exigencias nutricionales y vitales para su desarrollo y multiplicación. Pero, ¿qué significa cuando nos dice nutricionales y vitales? Lo que nos quiere dejar dicho es que el medio donde se vaya a depositar el microorganismo cuente con los nutrientes óptimos para su desarrollo. ¿Qué son los microorganismos anaerobios? Los microorganismos anaerobios son aquellos gérmenes que se desarrollan en ausencia significativa de oxígeno y potenciales de redox, óxido-reducción muy bajos, los que nos dejan entender claramente que estos microorganismos se desarrollan en un ambiente bastante exigente. El hábitat de dichos microorganismos es la parte corporal, está delimitada por la parte corporal de los animales y humanos. Es preciso destacar y mencionar que el tipo de metabolismo de este tipo de microorganismo es fermentativo, o sea, donde las sustancias orgánicas se convierten en aceptores finales de electrones. En aceptores finales de electrones, aunque estos pueden realizar su respiración mediante el método de anaerobios. En general existen dos tipos de microorganismos. Existen los microorganismos que realizan su respiración mediante el transporte de electrones para obtener energía, mientras que otros deciden tomar la vía fermentativa con el propósito de obtener sus electrones. Antecedentes. Los microorganismos anaerobios se descubrieron a finales del siglo XIX por el químico francés Louis Pasteur, pero no de la denominada época dorada de la microbiología. Pero no fue hasta los años 70 donde se asentaron las bases de su estudio. Una universidad en Virginia, Estados Unidos, realizó su taxonomía y su clasificación y su método de aislamiento para su posterior procedimiento. Dentro de este grupo de microorganismos anaerobios podemos mencionar los lactobacilos. Bueno, los lactobacilos son unos pequeños bastoncillos alargados, gram positivos, y son anaerobios estrictos. Dentro de la industria alimentaria, estos tienen el papel fundamental de crear la fermentación láctica, convirtiendo los azúcares presentes en los alimentos en ácido láctico. Dentro de esta clasificación también podemos mencionar el Clostridium. De este género son bastones alargados igualmente, formadores de esporas que pueden ser aerobios obligatorios u aerotolerantes. Dentro de la industria alimentaria están denominados o pueden causar o son los causantes de enfermedades. Ahora vamos a hablar sobre el procedimiento de las siembras de microorganismos en anaerobiosis. Antes de cualquier tipo de análisis es preciso hacer la toma de muestra, pues la toma de muestra consiste en un conjunto de técnicas y procesamientos con el propósito de sacar una parte representativa del medio a estudiar. ¿Qué sucede en esta fase, en este tipo de microorganismos? Se debe tener mucho cuidado con relación a la toma de muestra, debido a que la muestra que vamos a tomar es de la parte interna del producto y debemos evitar la contaminación con microorganismos mesófilos aeróbicos o con la microflora normal del producto. Entonces, en esta fase se debe evitar la contaminación mínimamente. ¿Por qué
si se llega a contaminar, los datos arrojados por el análisis no podrían ser verídicos. El transporte de la muestra de microorganismos anaerobios está, al igual que en la toma de muestra, se debe evitar la presencia de oxígeno, aunque estas pueden durar varias horas e incluso días para su descomposición dentro de un medio de transporte adecuado. Existen en la actualidad en el mercado tubos y viales que nos ayudan a mantener la presencia de oxígeno usando la resurcina como método indicador de presencia de oxígeno dentro de donde se encuentran los microorganismos. Los métodos de eliminación de oxígeno son un tipo, estos consisten en eliminar la presencia total de oxígeno de la muestra. Estos se pueden realizar por 3 métodos: los métodos físicos, químicos y biológicos. Dentro de los métodos físicos, este consiste en eliminar el aire presente de la muestra a través de la ebullición. Los medios sólidos, líquidos o como se encuentren, se llevan a baño de María buscando la eliminación del oxígeno. En este caso, lo que sucede es el reemplazo del oxígeno presente en la muestra por gases inertes como el hidrógeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Los métodos biológicos. Dentro de los métodos biológicos consiste en adicionar sustancias tóxicas para las bacterias, no directamente en el método de cultivo, sino en otro lugar especializado, donde ya sea la muestra donde se realice el producto, el lugar donde esté la muestra realizada el producto. Dentro de estas sustancias podemos encontrar el ácido propingálico y el hidróxido de potasio, además de otras sustancias no tóxicas como la glucosa y la cistinia. Los métodos biológicos están delimitados. En esta consisten en adicionar tejidos de animales en el medio de cultivo, ya sea carne picada, hígado o partes del cerebro. Inoculación de la superficie. En la inoculación de la superficie, inocular significa como transportar de un lugar a otro el medio. Entonces, en la inoculación de la superficie ya es parte en sí de lo que es la siembra del cultivo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a realizar? Aquí vamos a dispensar el medio en las placas de Petri ya previamente enfriadas a 45 o 50, de 45 a 50 grados Celsius. Vamos a disponer de 50 a 60 mililitros del cultivo y luego vamos a comenzar a hacer lo que es la siembra a través del medio de frotis o rallado. Luego tapamos la placa de Petri con una tapa anaeróbica de Breuer. Recepción del producto. Luego de realizada la muestra del cultivo, se realiza la recepción del producto. En esta se anota lo que es la fecha y el tipo de cultivo. Además de que se le hace un examen de que las muestras sean adecuadas, de que el método de transporte sea adecuado, entre otras exigencias. Medio de cultivo. El medio de cultivo, como ya expliqué anteriormente, es aquella parte o el lugar donde se encuentran los nutrientes adecuados para el microorganismo poder desarrollarse. Estos se pueden clasificar en enriquecidos, no selectivos, selectivos y diferenciales. Dentro de los medios de cultivo más utilizados encontramos el agar-sangre, más utilizados en este tipo de microorganismos. Encontramos el agar-sangre. Este contiene L-lectina, vitamina K y es un medio no selectivo.
Agar chocolate consiste en aislar especies de Neisseria para microorganismos que sean exigentes. Y el agar fenil anaerobios es para microorganismos anaerobios obligados gram positivos. Utilizamos el agar de Clostridium solamente cuando en nuestro análisis tenemos sospechas de que el microorganismo presente en nuestra muestra sea el de género Clostridium. Entonces, el método de la siembra es el método, se puede realizar mediante dos métodos como ya mencioné anteriormente. Y puede ser el método de inoculación de la superficie o el método invertido. En este procedimiento consiste en transportar los microorganismos presentes en la muestra hacia el medio de cultivo adecuado para dicho microorganismo. En esta parte, se debe tener en cuenta que no calentar la muestra, ya que si al calentar la muestra podemos perder partes del tejido vegetativo del microorganismo que vamos a analizar. Para finalizar, les voy a hablar sobre el método de cultivo. El método de cultivo se puede realizar mediante cámaras, bolsas y jarras herméticas o jarras para anaerobios. Aquí, luego de que las muestras se han sembrado, se llevan a estos lugares con el propósito, se llevan a estos lugares. Dentro de la cámara existe una atmósfera, una mezcla de gases con un 5% de hidrógeno, de un 5 a 10% de dióxido de carbono y de un 85 a un 90% de nitrógeno. Dentro de la cámara se hace un intercambio desde el interior hasta el exterior. Las jarras herméticas, estas para ser utilizadas deben ser cerradas correctamente, y la atmósfera del microorganismo dura dentro de la misma de 1 a 2 horas. Hasta aquí mi exposición. Les dejo con mi compañera Arlene, que continuará con nuestro tema. Buen día, mi nombre es Ellen García y le voy a estar hablando sobre lo que es la incubación de muestras, entre otros temas. ¿Qué es la incubación de una muestra? Es un proceso que consiste en aislar la muestra en condiciones óptimas para el desarrollo de sus microorganismos. Esta está determinada por el coste, el número de cultivos y las limitaciones del espacio. Las más comunes son las cámaras, las jarras o cajas y las bolsas de anaerobios. Un incubador es un dispositivo que se encarga de mantener y hacer crecer microorganismos o cultivos celulares. Esta mantiene la temperatura, humedad y otras condiciones óptimas para el desarrollo del mismo, como son dióxido de carbono, o sea, el grado que tiene al igual que el oxígeno en la cámara. Es importante monitorear el ambiente anaerobio en la incubadora que has elegido, o sea, el método de incubación que has elegido. Esto mediante tiras de azul de metileno, que son indicadores. Y la temperatura de la incubación también es importante monitorearla. Después de la siembra en placas de cultivo, se incuban a temperaturas de 35 a 37 grados Celsius durante un lapso de 24 a 48 horas. Esto, es importante destacar que si se utiliza una cámara, se puede examinar a las 24 horas, ya que no se necesita sacarlas. Mientras que si se emplea unas jarras o bolsas, hay que esperar 48 horas, a no ser que se utilicen microorganismos de rápido crecimiento y algunos medios de cultivos diferentes que son selectivos para estos microorganismos. Otro tema del que le voy a estar hablando es la indicación de las muestras. En los laboratorios es importante examinar las muestras en búsqueda de una característica que indique presencia de microorganismos aeróbicos. Uno de estos indicadores son el olor fétido,
los gránulos de azufre y la fluorescencia en baja luz ultravioleta. Además de estas, una de las características de los anaerobios en general es la reacción que tienen ante la tinción de Grant, es decir, que estos suelen tintarse como gran negativos. Alimentos propensos al desarrollo de microorganismos anaeróbicos. A diferencia de los microorganismos aeróbicos, que prefieren desarrollarse en la superficie de los alimentos, se encuentran los anaeróbicos que son de ambientes sin oxígenos, por lo que prefieren desarrollarse en el interior de estos o también en latas o carnes. Los microorganismos aeróbicos equilibrados proceden principalmente del suelo, por lo que se pueden encontrar en gran presencia en lo que son leches, hortalizas y otros productos alimenticios. También es posible encontrarlo en carnes, ya que esta especie también se desarrolla en el interior de tanto seres humanos como de animales. Es importante destacar que estos microorganismos prefieren desarrollarse en lo que son alimentos de baja acidez o que no son ácidos. Por esto se encuentran en alimentos como los que ya mencioné, es decir, la leche, los cárnicos, y de semiácidos como son las mezclas de carnes, vegetales, salsas y entre otros alimentos. Algunos microorganismos anaeróbicos que se pueden encontrar en alimentos como la Escherichia coli, que se pueden encontrar en cárnicos, es decir, en carne cruda, en carne molida, esta suele ser de res, en la que se encuentra más a menudo, en leche y productos lácteos, en frutas y vegetales no cocinados, y esta puede producir enfermedades como la infección de coli, la anemia grave y insuficiencia renal. Otro de estos es la salmonela, que se puede encontrar en carnes de res, carnes de pollo, huevos, productos ovíparos, o sea, ovoproductos, en germinales y otras verduras. Esta puede producir gastritis, la fiebre tifoidea y también la salmonellosis. Otro es la Listeria monocytogenes, que se puede encontrar en quesos, helados, vegetales sin cocinar, productos cárnicos, tanto también marinos, que sean cocidos como crudos. Esta produce la enfermedad llamada listeriosis. ¿Cómo se tratan estas muestras? Aquí yo voy a estar explicando algunos ejemplos de procedimiento ya explicado por mi compañera y terminado por mí, de cómo se tratan las muestras de estos microorganismos. Por ejemplo, yo voy a dar un muestreo de la Escherichia coli en agua y en carne molida, y otro es la listeria. Empezando por el muestreo de la Escherichia coli en la carne molida. Para este muestreo se necesitan los siguientes materiales, como placa de Petri con agar, una incubadora, una mezcladora o homogeneizador, agua pectonada, bolsas plásticas, marcadores y hojas para identificar. El procedimiento de este muestreo consta de lo siguiente: se toma la muestra de carne molida y se transporta en una hielera al laboratorio donde se va a realizar el estudio. Se coloca en bolsas plásticas la muestra y después de esto se le agrega el agua pectonada, la cual va a llevarse a homogeneizar, o sea, se va a mezclar, y de esta mezcla se incuba a una temperatura de 36 grados Celsius durante 24 horas. Después de que este periodo está cumplido, se lleva a lo que es la placa de Petri, anteriormente mencionada con agar. Esta se agrega solamente en una porción de la placa de Petri y después se va extendiendo con la asa de sembrar.
Luego de esto se lleva de nuevo a incubación en las mismas condiciones, o sea, la misma temperatura por el mismo tiempo. Después de que se termine ese periodo de incubación, se realizan los exámenes indicados para demostrar la presencia de este microorganismo en este producto y realizar el conteo de este. Otro para realizar es el muestreo de Escherichia coli en el agua. Para esto se necesitan los siguientes materiales, que son autoclave, una estufa de incubación, el equipo de filtración de membrana, un filtro de membrana, una pieza esterilizada con la cual manipular la membrana, es decir, unas pinzas esterilizadas con la cual la puedas colocar en la placa, en un agar cromogénico, y placas de Petri de 90 milímetros, además de un mechero de Bunsen para esterilizar el ambiente. Esto consiste en filtrar 100 mililitros de la muestra colocada en la membrana, o sea, en la membrana que ya tenemos, se filtra la muestra y se coloca en la placa de Petri con agar cromogénico. Luego, esta placa se lleva a la incubadora durante 21 horas a la temperatura de 36 grados Celsius. Después de esto, pasada este tiempo, se examinan los filtros y se realiza el recuento de los microorganismos presentes en este. Este recuento se realiza de la siguiente forma. Para el recuento de coliformes totales de colonias que han formado estos, se hace con la sumatoria de colonias rojas más la sumatoria de colonias de color azul o morado, o sea, un azul oscuro o violeta. Para el recuento de Escherichia coli nada más se utiliza lo que es la sumatoria de colonias de color azul. También está el ejemplo del muestreo de la Listeria monocytogenesis en productos cárnicos. Para esto se necesitarán los siguientes materiales, los cuales son placas de Rapid L-Mono, un caldo enriquecedor también conocido como caldo de freezer, agua pectonada, una estufa incubadora, un autoclave homogeneizador, una torunda esterilizada, asa de siembra, una pipeta de 100 a 1000 microlitros y un mechero Bunsen. El procedimiento de esta es realmente fácil, dado al uso de la placa anteriormente mencionada. Para empezar, a este se le toma la muestra de 25 gramos, a la cual se le agrega el caldo enriquecedor, o sea, 225 mililitros de caldo enriquecedor. Después de esto se lleva a homogeneizar y se incuba en la estufa de incubación a 30 grados Celsius durante 24 horas. Después de este periodo de incubación, con una torunda estéril, esta se agrega al caldo y después se frota contra la mitad de la placa que estamos utilizando. Después de esto, con la asa de siembra se extiende por toda la placa la muestra y se lleva a incubación de nuevo durante 24 horas, pero a la temperatura de 37 grados Celsius. Luego de que se cumple este periodo de incubación, se realizan los estudios y el conteo de colonias en la muestra. Cabe destacar que en este caso se están buscando colonias de color azules. Gracias, eso ha sido todo de nuestra parte. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes.